Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Estamos en nuestra noche de estudios, ¿verdad? Y usted vive en las áreas cercanas, aquí cerca de la ciudad de Clarksville. Los invitamos a que usted participe en estas clases teológicas a nivel universitario para su edificación. Estamos dando clases de seminario gratis. Venga, participe con cada uno de nosotros. Estamos ubicados en el 10 Street de esta ciudad. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias, te doy toda la gloria y toda la honra a ti por darme esta oportunidad de pregonar tu palabra, de poder predicarla, de poder enseñarla. Es un privilegio para mí poder enseñar a otros lo que tú has revelado a través de tu Espíritu Santo. Unge mis labios para que no sean palabras mías, para que este capítulo de Colosenses en las Sagradas Escrituras sea esclarecido teológicamente, sistemáticamente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la Iglesia de Dios dice, amén. Bueno, hoy tenemos en los estudios, ¿verdad? En los estudios tenemos una librería en YouTube. Búsquenos, tenemos más de 500 videos de la sana doctrina, donde usted puede hacer sus propias carpetas. Y tenemos muchas epístolas del Nuevo Testamento ya completas. Estamos trabajando en la carta de los Colosenses. La semana pasada vimos el capítulo 1, por el cual hemos tenido muchos viewers para la gloria de Dios. Y si usted ve este capítulo, vea el capítulo 1 para que usted tenga un mayor entendimiento de esta iglesia, de esta carta doctrinal, porque son 100% doctrinales para la iglesia. Es muy importante que usted aprenda estas cartas, porque si usted quiere saber de la iglesia, si usted quiere saber de Dios, aprenda las cartas del Nuevo Testamento antes que usted se meta a estudiar el Antiguo Testamento. Es muy importante para que usted no se enrede y usted no sepa lo que está haciendo. Y hoy vamos a ver el capítulo 2. El capítulo 2 se llama la circuncisión espiritual. La circuncisión espiritual. Sabemos que en la Reina Valera y en otras Biblias han ponido la ley ritual abolida o lo que sea, ¿verdad? A este capítulo, pero no, se llama la circuncisión espiritual. Es muy importante que tú sepas qué es la circuncisión espiritual. Si tú llegas a comprender qué es la circuncisión espiritual, te vas a dar cuenta de muchas cosas y muchas falsedades y muchas doctrinas falsas que te han enseñado y muchas amenazas falsas que te han hecho. Te vas a dar cuenta la seguridad eterna que tienes en Cristo Jesús. Porque es una seguridad cuando nosotros somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la promesa. Nadie nos puede quitar ese sello. Nadie nos puede quitar esa victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a empezar, ¿verdad? Es muy importante que tú aprendas esto. Y dice la palabra de Dios así. Dice, porque yo, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán grande conflicto yo tengo por vosotros. ¿Verdad? ¿Por qué tenía Pablo conflicto en Colosenses? Porque la iglesia de la Odisea estaba muy cerca de esta iglesia, y esas dos iglesias Pablo jamás las había visitado físicamente, ¿verdad? Sabemos que en Colosenses capítulo 1 ya lo estudiamos, que el que la fundó fue Epafras. ¿Se acuerdan? ¿Epafras se llama? Sí. Entonces vemos que dice, yo quiero que sepáis cuál grande conflicto yo tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro en la carne. Primeramente, vamos a ver que la Odisea se habla también en Revelación o Apocalipsis capítulo 3. Una iglesia que también hubo una epístola, pero esa epístola se desapareció. Dios no quiso que estuviera esa epístola dentro del canon, y vamos a ver por qué, ¿verdad? Vamos a ver 2 de Corintios 2:17. 2 de Corintios 2:17, deje ponerle mi separador para regresar rápido a Colosenses. 2 de Corintios 2:17 nos dice así la palabra de Dios. Porque no somos como muchos mercaderes falsos que corrompen la palabra de Dios, antes con sinceridad, como Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, Pablo escribía las cartas para que se llevaran a Colosenses, de esas cartas a otra, a la Odisea, de esa Laodicea le escribieron a Efesios, y se dio cuenta que los de la Odisea cambiaban cosas. ¿verdad?
cambiaban cosas. Cuando Pablo le decía, ya no estamos en la ley, quitaban, ya no estamos. O sea, quitaban cosas. Entonces Pablo se dio cuenta que había una corrupción entre los escribas de la Odisea que no copiaban las escrituras diligentemente. Ahí mismo vamos a ver, segunda de Corintios 4:2. Y Pablo está enojado por eso, ¿verdad? Dice, antes hemos renunciado a las cosas encubiertas de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, mas por la manifestación de la verdad encomendamos a nosotros mismos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Mucha gente dice que la iglesia de Corintios es la iglesia peor en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, más carnal. Sí, es la iglesia más carnal, más mala que hubo en el Antiguo Testamento, según las Sagradas Escrituras. Pero la Odisea le dijo a Corintios, quítate que voy. Eran peores. Con decirle que la epístola no... Pablo mandó una epístola a Colosenses y a la Odisea y nunca apareció esta epístola. Porque ellos la corrompieron. A la hora de escribirla la corrompieron. La cambiaron y la mandaron a otras iglesias. Por eso Pablo se dio cuenta, porque la mandaron a otras iglesias, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos eso que Pablo? Por eso Pablo escribía a una iglesia lo mismo. Ahorita lo vamos a ver a través de las escrituras, ¿verdad? Vamos a ver Colosenses, ¿verdad? Estamos en Colosenses, pero vamos a adelantarnos un capítulo 3:15. Colosenses 3:15, 3:16. Y la paz de Dios retiene vuestros corazones, la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, sed agradecidos. La palabra de Cristo more en vosotros ricamente en toda sabiduría, enseñándonos y amonestándolos los unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, con gracia de vuestros corazones en el Señor. ¿Verdad? Vemos Colosenses 3:15 y 16. Vemos que hay algo que los colosenses tenían como deseo, tenían un amor a la verdad, ¿verdad? Y vamos a ver que Colosenses 1:14, nos regresamos a 1:14, ya vimos el capítulo 1, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, ¿verdad? En quien tenemos redención por la sangre, el perdón de los pecados. Ahora vamos a ver Éfesos 1:7 nos dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Casi lo mismo. ¿Por qué Pablo repetía las cosas? Porque sabía que algunas iglesias como la Odisea corrompían la palabra de Dios. Hacían falsas copias, como hoy hacen falsas Biblias, hacen falsas Biblias, las Biblias nuevas, más nuevas, tienen muchos errores y han quitado doctrinas y han quitado muchas cosas. Entonces, el mandamiento bíblico, como lo vimos en 2 Corintios, reprende a los que hacen eso. Porque a Dios no le agrada que alguien adultere su palabra. ¿Qué dice Jesús? Que si tú cambias una jota o una coma, eres maldito. Entonces, tenemos que ver eso, ¿verdad? Entonces dice en Colosenses 3:15 que cantemos salmos, nos amemos. ¿Por qué? Porque está hablando de filosofía. ¿Qué estudia la filosofía? Filosofía. La filosofía, filo es amor, ¿se acuerdan? Amor hermanable. Filosofía es amor por la verdad. Entonces, en esa época muchos griegos, por eso dicen los griegos buscan sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos tenían mucho amor a la verdad, por eso tenían muchos filósofos, que Sócrates, que Platón y todos estos, pero hay una verdadera filosofía, que la filosofía de Dios es la única que tiene la verdad correcta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú tienes que tener esa filosofía para Dios, el amor a la verdad, ¿verdad? No amor a las filosofías de hombres, sino al amor a la verdad, amor por el conocimiento, pero amor que viene de arriba, ¿verdad? Vamos a ver Santiago 3:17, ¿qué nos dice?
Dice, más la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Entonces, Dios quiere que busquemos la filosofía de ¿dónde? De arriba, ¿ah? De arriba, aquí le ponemos de arriba, de lo alto, ¿ah? ¿Y cuál es la filosofía de abajo? La del hombre, la de Satanás. ¿Se fijan? Esa es la filosofía del hombre y la filosofía de Satanás. ¿Va? Porque tenemos que aprender esos rudimentos. Vamos a ver 1 Timoteo 6:20. 1 Timoteo 6:20, ¿verdad? ¿Dijimos? Sí. Ok. Entonces dice la palabra de Dios así: oh Timoteo, guárdate de los que te he encomendado, evitando las disputas profanas, vacías, desopiniones de la ciencia, de falsedad llamada, de la ciencia, ¿verdad? Aquí es la ciencia del hombre, ¿verdad? De la ciencia. Entonces tenemos que evitar eso, esas disputas, ¿verdad? No que nacimos del Big Bang, que nacimos de una explosión. Y yo me pregunto, ¿y quién provocó la explosión? ¿Y quién hizo los elementos para que se hiciera la explosión? ¿Salieron de la nada? Por eso se llama teoría del Big Bang. Teoría. No se puede comprobar científicamente. Entonces no venimos de un bang, de un Big Bang. Eso es ridículo, ¿verdad? Eso que te diga un científico, eso es yo lo reprobaría si yo fuera el maestro de él, porque ¿cómo tú vas a decir que todo empezó con una explosión? ¿Y quién hizo la explosión? ¿Quién prendió el cerillo? ¿Quién puso la pólvora? ¿Verdad? Entonces, esas filosofías son disputas de hombre, ¿verdad? Que venimos del mono. Yo no vengo del mono, yo vengo de mi mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia esclarece esos temas de dónde venimos, de dónde procedemos. Entonces, esas enseñanzas, no tenemos que tener esos rudimentos de enseñanza con otras personas, sino tener la palabra, amor a la palabra pura. Amor a la palabra pura. Dice, a todos los que nunca he visto en la carne. 2, para que sus corazones sean consolados, estando todos unidos en amor, y todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento. ¿Se fijan? Pablo aquí dice que están unidos ¿en qué? En amor. Pero también dice que entendimiento. Bueno, aquí es un amor que ágape, ¿verdad? Entonces no puede haber un amor ágape sin conocimiento. ¿Se fijan? Estemos unidos en amor y en entendimiento. ¿Y quiénes son los únicos que entienden? Aquellos que son sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son los únicos que tienen el amor de Dios. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios se ha derramado en sus corazones. Entonces el único que tiene ese amor es el que tiene el entendimiento. Porque hoy en día mucha gente te dice, ¿verdad? Pongan mucha atención, los que nos están viendo a través de las redes sociales, que vamos a unirnos, las iglesias, vamos a ir a evangelizar. Dios nos mandó amor, pero ninguno de ellos te dice, Dios nos mandó a llamar el entendimiento y amor, ¿verdad? Porque tú vas con esas personas y todo el mundo entiende diferente. Entonces, ¿usted cree que eso es de Dios? No, ¿verdad? Porque dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Un mismo que sentir. ¿Qué quiere decir un mismo sentir? Un mismo sentir no es tus sentimientos, es tu mismo pensar, ¿se fija? Entonces mucha gente dice, para que sus corazones sean consolados, están unidos en amor y todas las riquezas en su plena seguridad de entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. El misterio de Dios, del Padre y de Cristo. O sea, está hablando de la plenitud de Dios, ¿verdad? Porque mucha gente nada más entiende
Aquí en el Antiguo Testamento, va a ver la pizarra, mucha gente nada más entiende que Jehová, que Jehová, que Jehová, ¿ah? Y otra gente acá, los religiosos, como muchas iglesias denominacionales aquí en los Estados Unidos, en muchas partes del mundo, que Marcos, Lucas, Mateo, Juan, puro Cristo, Cristo, Cristo. Y otras iglesias pentecostales, puro Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Entonces no entienden la plenitud de Dios, no entienden los tres. ¿Se fijan? Aquí, muchos que sectas Jehová, 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 otros aquí denominacionales religiosos, Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Los evangelios sinópticos no salen de ahí, y los pentecostales no salen de puro Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Y qué dice aquí la Biblia? Dice, para conocer el misterio, por eso es un misterio, porque nada más es revelado a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. Hoy trajimos a nuestro amigo Juan Pérez, ¿verdad? Siempre nos ayuda en nuestros estudios didácticos, pero hoy hicimos que no se tomara su píldora de la tiroides, por eso vino un poco inflamado, porque vamos a explicar la circuncisión espiritual, que es que si tú entiendes la circuncisión espiritual, entonces nadie te va a decir, sin santidad nadie verá a Dios. Y tampoco te van a decir, si tú mueres en pecado, ¿te vas al cielo o al infierno? O sea, tú vas a entender a través de este estudio perfectamente lo que dice Dios. Y dice el 3, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Entonces aquí, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Capítulo 3, dice, ahí están escondidos todos los tesoros. Porque si tú nada más tienes no tienes todos los tesoros. Si tú nada más tienes no tienes todos los tesoros. Si tienes nada más a puro Espíritu Santo, no tienes los tesoros. ¿Se fijan? Tienes que saber los tres, porque los tres son uno. Dice en Deuteronomio capítulo 6, el Shema, que los judíos oran a Dios, ¿verdad? El Señor, porque no dice Jehová, ni siquiera los judíos dicen Jehová, dice el Señor uno es. Entonces vemos que ese es el conocimiento. Y esto es digno para que nadie os engañe con palabras persuadidas. Cuando tú sepas los misterios, fíjese muy bien, de Dios, nadie te va a engañar con palabras persuadidas. No que se pierde la salvación, que ahora tienes que diezmar, que ahora hay apóstoles, que ahora hay pastoras. Nadie te va a engañar. Nadie te va a engañar. Porque vas a tener el entendimiento correcto. Entonces, dice, eso digo para que nadie os engañe con palabras persuadidas, porque aunque esté ausente en la carne, sin embargo, en el Espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, para la iglesia hay un ¿qué? Orden. Tenemos un video del orden de la iglesia de Dios, las ordenanzas de Dios, ¿verdad? Cómo se dirige una iglesia, cuáles son las posiciones ministeriales para una iglesia, cuáles son las ofrendas para una iglesia, cómo es la administración de una iglesia, ¿verdad? Pero tiene que haber ¿qué? Un orden. Por eso Pablo está gozoso, porque ellos tenían ¿qué? A pesar de que estaban un poquito contaminados por la corta distancia de que tenían la otra iglesia en la cabeza arriba de la Odisea, seguían manteniendo el orden. Aquí no había diáconas ni pastoras, no había nada más pastor y diácono. Esas son las dos posiciones ministeriales que la Biblia marca para la iglesia. ¿Se fijan? Ni apóstoles ni profetas, esa es una aberración. No existen. ¿Por qué hoy en día engañan a muchos que hay apóstoles y profetas? Porque las personas que están ahí con ellos no estudian la palabra de Dios. Porque si estudiaran la palabra de Dios, si tú supieras leer, te darías cuenta. Por ejemplo, Jesucristo dice los profetas hasta Juan. Eso no necesitas tener discernimiento o tienes que saber nada más leer, ¿verdad? Y Pablo dice, yo soy el último apóstol.
Y también en Timoteo y en Tito nos da las características del obispo y del diácono. Nos dice avispa. Entonces todo Dios lo dejó con ojo de detalle. Dice, mirando vuestro orden y nuestra firmeza en vuestra fe en Cristo Jesús. Firmes, ¿por qué estaban firmes? Porque ellos, muchos ahí en Colosenses habían creído ¿qué? El Evangelio. Esta es la firmeza. Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice el versículo del 1 en adelante, porque en esto estáis firmes. Si creéis, seis salvos. Si no creéis, ha sido desechado, ¿verdad? Entonces ponga mucha atención. Es muy importante. 6. Por tanto, haber recibido a Cristo Jesús el Señor, habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así también andad en Él. ¿A quién recibieron? A Dios, ¿no? Señor, Cristo Jesús. ¿Se fijan? Dios. Así como lo recibiste, andad en Él. ¿Por qué? Porque el creyente, aun cuando es salvo, él puede pecar, que no debería de pecar. Pero cuando tienes el Espíritu Santo se entristece cuando el creyente peca y se acongoja. Entonces vemos que dice por eso andar como Él. 7. Arraigados y sobreedificados en Él. Arraigados. ¿Qué es arraigados? ¿Arraigados a qué? A su salvación, a su firmeza. Arraigados en Él. Y sobreedificados, ¿va? Romanos 10:17, ¿verdad? Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que crecer en la fe. Dice, arraigados y sobreedificados en Él, establecidos en la fe, así como os ha sido enseñado, abundando con ello con acción de gracias. Tiene que haber una respuesta cuando tú te llenas de la palabra de Dios, que tú tienes que ser agradecido por todo. ¿Se fijan? Tú tienes que ser agradecido por todo. Si te va bien, si te va mal, tienes que dar gracias a Dios por todo. Dice en 2 de Tesalonicenses, porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú sientes esa gratitud por haber sido salvo cuando tú no te lo merecías. 8. Mirad que nadie os saque como despojo por filosofía, vano engaño según la tradición de hombres. ¿Cuál filosofía? Esta A, ya lo vimos en la pizarra, del hombre. Dice, mirad que nadie os saque por despojo por filosofía y vano engaño según la tradición de hombres y los elementos del mundo, y no según Cristo, ¿va? Entonces vemos cómo Dios trabaja. 9. Porque el que mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Porque el que mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Cuál es la divinidad corporalmente? Esto y la iglesia. Aquí no nos falta la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo y esta es la cabeza, ¿verdad? Vamos a hacer una carita. Este Jesucristo es la cabeza y este es su cuerpo, la iglesia. ¿Ven? Y fíjense muy bien, 10. Y estáis completos en Él. Estáis completos. Él, cual es la cabeza de todo principado y potestad. Estar completos. Cuando nosotros creímos al Evangelio de gloria, al Espíritu Santo, dice Efesios 1:17, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. Entonces, fíjense muy bien, número 1, fuiste bautizado en el Espíritu Santo. 2, fuiste ungido. 3, fuiste santificado. Y estás completo.
santificado. No. Estás bautizado con el Espíritu Santo. Estás completo. Entonces, ¿por qué muchas falsas iglesias te dicen, oh, a ti te falta el bautizo del Espíritu Santo? Yo no entiendo, porque el bautizo del Espíritu Santo viene con el sello del Espíritu Santo. O muchos te dicen, es que te falta la unción. O muchos te dicen, ven a mi iglesia porque aquí está la unción. Todos los santos tenemos la unción, nos dice Juan. En las primeras cartas de Juan nos dice, todos tenemos la unción del santo. Todos. Y vamos a ver aquí la cita del bautizo del Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:23. Nos dice la palabra de Dios. Y el Dios de paz os santifique enteramente todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sean preservados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pongan mucha atención aquí, santificados, nuestro cuerpo, alma y espíritu, porque aquí tenemos al Espíritu Santo. ¿Se fijan? Como la Biblia no se equivoca. Vamos a ver déjenme ver si me acuerdo la cita. 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13. No, Primera de Corintios. ¿Subió revelación en lenguas? No, es 12, déjenme ver. Es en Corintios, dice que todos somos bautizados en un espíritu. Todos somos bautizados en un espíritu. 1 Corintios 12:13. Dice la palabra de Dios 12:13. Dice, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Todos bautizados. Si alguien te dice que usted no tiene el Espíritu Santo, porque dice Espíritu con mayúscula ahí, ¿verdad? Entonces, si alguien te dice que no tienes el Espíritu Santo, entonces tú no eres iglesia, ¿qué haces ahí? Vete a tu casa, porque te dice que te falta el bautizo del Espíritu Santo. Entonces tú no eres iglesia, porque aquí dice, porque por un espíritu con mayúscula somos todos bautizados en un cuerpo, judíos, gentiles o siervos libres, todos se nos ha hecho de beber de un mismo espíritu, ¿verdad? Vemos cómo la Biblia no se equivoca, ¿verdad? En 1 Juan vemos que nosotros tenemos la unción, ¿dónde está? La unción del Santo. 1 de Juan 2, capítulo 3. Primera de Juan 2:20. 2:20. Ya no me acordaba esa. Ahora no me tomé mi aceite de coco. 2:20. Más vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas, la iglesia. Entonces, ¿todos tenemos la unción? Sí, eso quiere decir. ¿Todos tenemos el bautizo? Sí. ¿Todos somos santificados? Sí. Entonces, ¿por qué te dicen en unas iglesias que estás incompleto? Para sacarte dinero, para manipularte. Entonces vemos que estamos completos hasta ahí. Eso es muy importante en este estudio para que aprendas cuál es la circuncisión espiritual. Quiero que la aprendas, ¿verdad? Y dice, ¿en qué versículo quedamos? Estáis completos en él. 11, el cual también sois circuncidados de la circuncisión no hecha por manos en el despojamiento del cuerpo por los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo. Fíjense muy bien, esto es muy importante. Ponga mucha atención aquí en la pizarra. Esta es la circuncisión espiritual que hace Dios, ¿verdad? Cuando tú estás sellado por el Espíritu Santo, Dios circuncisa tu cuerpo.
circuncisión. Entonces, tu alma y el Espíritu Santo dice en inglés de dual. Dual quiere decir que se mixtea, o en griego dice se amalgama. Se amalgama, amalgama. ¿Sí saben que es una amalgama? Cuando usted va al dentista y hace una aleación de metales, es inseparable. Entonces el espíritu de él ya está amalgado con tu espíritu. Entonces tu alma es salva. Entonces a la hora de que tú te mueras, ya estás santificado. Ya estás santificado. Tu cuerpo no está santificado. Si tú pecas, pagas con tu cuerpo. Dios el que ama disciplina, ¿verdad? Y un día tu cuerpo se va a ir abajo, ¿verdad? Y tu alma se va a ir arriba. Y el día de la redención, tu cuerpo va a ser transformado por uno glorioso y vas a estar completo de nuevo. Pero mucha gente no entiende este concepto porque piensa que, ¿qué pasa si peco? Si peco, pecas mi cuerpo. El cristiano no debería de pecar. Pero mucha gente dice, ay, sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, esta es la santidad a que se refiere, alma y espíritu, está amalgado. Dice en inglés dual. Dual es cuando, por ejemplo, dueling es cuando tú haces como un milkshake, de ver la batidora y this is dual. Entonces es amalgama, dice en griego. Entonces esto ya está salvo, ya está salvo. Tu cuerpo en vida es templo del Espíritu Santo, y si tú llegas a pecar, Dios te disciplina, pero si tú mueres en pecado, tú te vas al cielo, porque lo que te redimió fue esto. Pero tú vas a pagar por tu cuerpo, porque Dios te va a disciplinar o va a hacer lo que sea necesario, porque dice en Hebreos capítulo 12, el que Dios ama, disciplina. Entonces, eso, ponga mucha atención, que no entendemos ese concepto, ¿va? Vamos a ver una cita muy controversial. Vemos en 1 Juan 3:9. Ya habíamos leído 1 Juan 3:9. Por eso muchos no entienden esta cita, pongan mucha atención. 1 Juan. 1 Juan 3:9, pongan mucha atención que dice, y es bueno, muchos no entienden esta cita, dice: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente mora en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se fijan? Oh, entonces, ¿por qué pecamos? Bueno, Juan se refiere al nuevo nacimiento. Este es el nuevo nacimiento. El que es nacido de Dios no comete pecado. Tu alma no comete pecado. No comete pecado. Si tu cuerpo llega a pecar, es diferente. Se fija como, ahora si te dicen, ay, es que si mueres en pecado no vas a ver a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, santidad es esto. Se fija como la doctrina de la circuncisión espiritual es muy importante para que tú sepas. Por ejemplo, aquí ya vimos al hermano Juan Pérez, ¿va? Su alma está en todo su ser, ¿va? Porque dice en Levítico 17:11 que la vida de la carne está en ¿dónde? En la sangre. Entonces todo lo que su cuerpo tiene sangre, está su alma. Si tú te pinchas un dedo, se te está saliendo tu alma por tu dedo, porque es sangre. Un humano tiene, normal, tiene 6 litros. Qué interesante el número del hombre, ¿verdad? 5.7 la mayoría. Bueno, un hombre sano tiene casi 6, ¿verdad? Pero fíjense bien, entonces el espíritu se amalgama. ¿Qué se amalgama? Que en toda la sangre el espíritu está. ¿Se fijan? Entonces, si su cuerpo llega a pecar de Juan Pérez, él, el que Dios ama, disciplina. Pero no se le va a perder su salvación. Ahora entiende, como decía mi abuelita, capish, ¿verdad? Porque ahora muchos religiosos te dicen, es que sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, entonces explícame qué es santidad, y no saben, porque santidad es el nuevo nacimiento, que es el alma amalgado con el espíritu. Como dice en 1 Juan 9, ¿verdad? El que es nacido de Dios no peca, porque ese es el nuevo nacimiento. 3:9, ese es el nuevo nacimiento. ¿Se fijan? Como esta doctrina de la circuncisión espiritual es muy importante para que tú entiendas tu seguridad eterna cuando tú eres sellado con el sello de la promesa del Espíritu Santo.
Claro, una persona que es sellado por el sello del Espíritu Santo no tiene deseos de pecar porque entristece su ser y entristece el Espíritu. El Espíritu es tan poderoso que posee todo su cuerpo que si él se siente mal, ya no lo quiere hacer, se siente mal, se siente mal, se siente mal. No puede pecar a la deriva y anda como fresca lechuga, no, se siente mal porque sabe que Dios lo va a disciplinar y se siente mal, su ser se siente mal porque hay una posesión del Espíritu. Entonces ya estamos completos, estamos bautizados, ungidos, santificados. Pero esta doctrina de la circuncisión espiritual es muy importante porque mucha gente te engaña y te dice, no, que no debes de pecar, no debes de pecar, porque si pecas pierdes tu salvación. Eso es mentira. Por eso Dios tuvo el lujo de detalle de hacer esa circuncisión espiritual, porque sabía que el hombre puede fallar. ¿Se fija? Para redimirnos. ¿Cómo te va? Lo que Dios compró es esto. Y esto lo compró también, pero Dios lo va a desechar, porque compró tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. Pero como templo del Espíritu Santo, si tú fallas, Él te disciplina. Entonces entendemos ahora la circuncisión espiritual. Es muy importante que tú sepas eso, porque mucha gente se confunde, ¿verdad? Dice, no, que si tú mueres en pecado, que sin santidad nadie verá a Dios, que dice que, o sea, te meten una religiosidad porque no tienen entendimiento. No tienen entendimiento de la palabra de Dios. Es muy importante que tú sepas eso. Y por lo cual también son circuncidados de la circuncisión no hecha por manos, el despojamiento del cuerpo. Despojamiento del cuerpo. La circuncisión es despojamiento del cuerpo. ¿Se fijan? Dice, ¿no? ¿No dice la Biblia eso? No, que yo me lo inventé o lo saqué de la manga. No, dice despojamiento del cuerpo, de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo. Esa es la circuncisión de Cristo. No como la hacían aquí en el Antiguo Testamento, una sombra de lo que iba a venir. ¿Por qué también antes de la ley Abraham le mandó que el pueblo se circuncisase? ¿Saben por qué? Porque en el desierto, si usted ha vivido en el desierto, yo he vivido en el desierto, en el Medio Oriente. Entonces, si tú vives en el desierto y tú no tienes circuncisión, bueno, muchos soldados que estaban conmigo por 4, 5, 6, 8 meses en el desierto, tuvieron enfermedades por no tener circuncisión, porque se les mete la arena y cuánta cosa. El desierto es feo. Entonces Dios los mandó para que ellos estuvieran limpios y tuvieran mejor salud y mejor todo. No nada más Dios dijo, le cortamos el prepucio y ya. No, porque es para su bien. Todo lo que hace Dios es para su bien. El ayuno, la circuncisión, todo. Yo me fijé físicamente como muchos soldados tuvieron enfermedades en sus partes genitales y ni siquiera tenían esposa ahí, ni siquiera tenían relaciones sexuales, pero por el ambiente y el sudor y la arena y todo eso. Entonces, a mí me circuncisaron de chiquito, no es que yo sea judío, contra mi voluntad. Cuando yo era bebé, a muchos bebés aquí en los Estados Unidos los circuncisan cuando nacen, si usted no lo sabe, pero es por salud. Entonces, pero esta es circuncisión espiritual, Dios despoja del cuerpo. Entonces, así entendemos nuestra seguridad eterna, porque muchos te quieren engañar que si pecas, comadre, que si esto, agárrate, que si viene, que si te duermes hoy. Una vez escuché unas hermanas que decían eso, si te duermes en pecado y Dios viene, te quedas. Imagínense. ¿Por qué? Por ignorancia, por no tener el conocimiento correcto de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Sepultados juntamente con Él en el bautizo, en el cual también resucitaste con Él. Lo que nos dice en Efesios 2, ¿verdad? Cuando Cristo murió, nosotros fuimos sepultados. O sea, Dios considera este cuerpo sepultado. Tu cuerpo que tú caminas el día de hoy, Él lo considera sepultado. Dice, y resucitaste juntamente con Él.
O sea, el espíritu que estaba muerto en ti ahora está sentado en lugares celestiales, ¿verdad? Como nos dice en Éfesos. Vamos a verlo, Éfesos, capítulo 2, versículo 6. Y nos ha levantado con él, asimismo nos hizo sentar en él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Se refiere al espíritu. ¿Se fija? O sea, el espíritu que estaba muerto ya está ahí arriba. El espíritu que tenemos ahora nos prestó. ¿Por qué no nos prestó? Porque nos compró. ¿Se fijan? Entonces, cuando ya partamos para arriba, vamos a tener nuestro alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, pero ese es el mismo espíritu. ¿Sabía que no solamente hay un espíritu? Dice en Efesios 4:4, un solo espíritu. Entonces, cuando estemos arriba, esa parte de espíritu muerto que tú tenías ya está arriba esperándote, apartándote de tu lugar, pero es el mismo Espíritu Santo de Dios. No es tu espíritu individual o particular, no, es el Espíritu de Dios. Es el que tenía Adán en la creación cuando él antes de pecar. El mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos cómo todo está bien. Dice, y sepultados juntamente con él en el bautismo, el cual también resucitaste con él por la fe de la operación de Dios que resucitó de los muertos. Así como Jesús lo resucitó físicamente y corporalmente, también nosotros un día vamos a tener ese cuerpo sepultado. Por eso está sepultado, porque un día vamos a tener una resurrección corporal. ¿Se fijan? Ese mismo cuerpo, ese mismo polvo, no importa si te hicieron cenizas o te hicieron chicharrón o te quemaron o te mandaron las cenizas al mar o volaste en pedacitos como papel por una bomba, no importa, él va a recoger todos esos pedacitos y va a transformar ese cuerpo en un cuerpo glorioso. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios lo considera que va a regresar al polvo, pero el redimido no, ese polvo se levantará. ¿Se fijan? Dice en la Biblia que el polvo un día se levantará. Ese polvo vamos a ser transformados en un cuerpo diferente, en una habitación celestial, lo llama la Biblia, ¿verdad? 13. Ya vamos avanzando. Eso es muy importante que tú aprendas. La circuncisión espiritual. Vamos a ver una cita más para la circuncisión espiritual. Mateo, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Mateo capítulo 3, 11. Mateo 3, 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mateo 3, 11. Nos dice la palabra de Dios. Juan el Bautista dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pues lo estamos nosotros en el arrepentimiento. Nadie se puede arrepentir sin el Espíritu Santo. Mas el que viene en pos de mí, más poderoso que yo, los zapatos cuales no los soy digno de levantar, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Ahí nos habla Juan Bautista de 3 bautizos, si usted no lo sabe. En esta cita nos habla de 3 bautizos. Uno nos habla del bautizo en agua, ¿verdad? 2, bautizo con el Espíritu Santo, y dice y fuego. Los pentecostales piensan que es el mismo bautizo, pero no. Y fuego es los que no van a ser redimidos, ellos serán sumergidos en el lago de fuego. ¿Se fijan? Es el bautizo del lago de fuego. Tenemos un programa de los 7 bautizos, ¿va? Ahí usted puede aprender, el 7º bautizo es en el lago de fuego. ¿Se fija cómo todo la Biblia coordina? Vamos a ver Éfesos 4:30. Efesios 4:30 nos dice la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo, el cual estéis sellados para el día de la redención. ¿Ah? ¿Cómo lo puedes contristar? Pues haciendo pecado, ¿verdad? Y dice 2:12 ahí mismo en Éfesos,
que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Va? Antes estábamos sin Dios en el mundo, pero ahora que nos ha comprado, nos ha santificado, nos ha separado. Eso se le llama la nueva creación. Por eso le dice Juan capítulo 3 a Nicodemo, ¿quién va a estar en el reino de Dios? El que nazca del Espíritu. O sea, que el Espíritu se amargue a tu alma. ¿Verdad? Seguimos adelante, ya vamos avanzando. Él se pone mejor. 13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Lo mismo que dice en la carta de Romanos, ¿verdad? Que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se diga? Como Pablo repite, porque sabía que había gente corrupta en la Odisea que cambiaba las escrituras para mandarle el mensaje, Entonces dice, trayendo en contra de nosotros la escritura y las ordenanzas que no es contraria, sino quitándola en medio y clavándola en la cruz. Rayando de contra nosotros la escritura de las ordenanzas, la ley, ponga mucha atención, ¿verdad? Aquí la ley. La ley fue clavada en la cruz. Dice, rayando en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. O sea, Pablo dice que nosotros ya no estamos bajo la ley. Con la circuncisión espiritual, ya nuestro cuerpo no tiene que estar bajo la ley. ¿Se fijan? ¿Cómo todo coordina? No lo entendemos eso, ¿verdad? Dice, reyendo. Me gusta más en inglés, pero creo que en algunas Biblias en inglés dice token. Blotting o token es lo mismo. ¿Sí sabe un token cuando se sube al tren que paga? O sea, ese pago de la ley ya está anulado en la cruz. ¿Se fijan? Blotting. Dice, reyendo en contra de nosotros la escritura, tirando y metiéndola en medio de la cruz, clavándola. Mucha gente te dice ese versículo que quitando la maldición de la ley y clavándola en la cruz. No dice eso en la Biblia. Dice que quitándote esos decretos y clavándolos en la cruz. Porque muchos te dicen que todas tus maldiciones son clavadas en la cruz. Ahí no dice eso en la Blotting es borrado. Ajá, blotting es que se cerró, se erase o borró. Entonces blotting es que se acabó, finish, o algo que legalmente quitan. Por ejemplo, blotting en una ley es cuando la eliminada, la quitan, ¿verdad? Entonces vemos que dice, reyendo en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que era contraria, quitándole en medio de la cruz y clavándole en la cruz, y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacarlos en vergüenza públicamente, triunfando sobre ella. Entonces dice, poniendo en vergüenza a todos. Cuando Dios hace la circuncisión espiritual dentro del creyente, pone a vergüenza a todos los religiosos, a todos aquellos que te dicen que no es cierto, a todas las potestades del mal, a todos los potestades de Satanás, porque hay muchos religiosos que es instrumento de Satanás y usted no lo sabe. (16) Por tanto nadie os juzgue, ¿verdad? Porque ya la ley está raída o borrada, ¿verdad? Ya está borrada la ley, dice, por tanto nadie os engañe. Por tanto nadie os engañe. Por tanto nadie os juzgue en comida, bebida, respecto día de fiesta, de luna nueva o en sábado. ¿Va? Porque ¿qué hacen los principados? La gente de hoy que dice, no, que tú tienes que cumplir el sábado. ¿No? Dice la Biblia que Jesús es nuestro descanso. No solo es el sábado, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el sábado. Dice, venid los trabajados, yo haré ¿qué?
traducción en hebreo, venid los trabajados a mí, yo los haré Shabbat, dice Jesús, yo los haré Shabbat. ¿Capish? Lo que dice Jesús. Entonces, si alguien dice, ¿por qué no guardas el sábado? Bueno, porque guardo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días, porque yo no tengo un Dios de un día, yo tengo un Dios de toda la semana. Además, el sábado es una fiesta ceremonial, porque vamos a ver que todo esto, lo que pasó aquí en la ley, fíjense, ponga mucha atención aquí. Dice en este capítulo 2, que es una sombra de lo que iba a venir. ¿Ah? Y dice, y habiendo, por tanto nadie os juzgue en comida, bebida, ¿verdad? Que no comas esto, que no comas carne de puerco, que no, ¿verdad? Bueno, si tú comes carne de puerco, asegúrate que la cocinas muy bien para que no tenga bacterias y gusanos. ¿Ah? Dios sabía eso, por eso les advirtió a ellos. Y ora por tus alimentos, para que Dios los santifique. Y cuida el templo del Espíritu Santo, porque si tú no cuidas el Espíritu Santo, el cuerpo del Espíritu Santo, es como si estuvieras pecando. Dios te disciplina. Al rato te enfermas, al rato tienes el azúcar por las nubes, al rato tienes los triglicéridos, al rato te quieres dar un patatús con un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias. Dios disciplina el cuerpo, entonces tú tienes que cuidarte. Dice Pablo, va, todo me es lícito, la carne de puerco, las carnitas, las arepas, todo, pero no todo me he comido. No todo me he comido, dice en la Biblia. Es bueno que te comas tu arepita, pero no todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Ah? Porque pues, no somos pelones de hospicio. Bebida, con respecto al día de fiesta, o nueva, o los sábados. 17, pongan mucha atención, que son la sombra de lo por venir. Es la sombra de lo que venir. Los diezmos, las fiestas solemnes, tocar el shofar, ungir con aceite, es una sombra de lo que iba a venir. ¿Ya? ¿Tú caminas por fe o por sombras? Ponte a pensar. ¿Tú caminas por fe o por sombras? Yo quiero algo real, no una sombra, ¿no? Dice, es una sombra lo que va a venir, más el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es el cuerpo? La iglesia. La iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Nadie os defraude de vuestro premio, ¿verdad? De nuestras coronas, afectando humildad voluntaria y culto a los ángeles, entremeciéndose en las cosas que no han visto, vanamente hinchando su mente carnal, ¿verdad? Porque en ese entonces, en la iglesia de la Odisea, empezaron una tendencia, una doctrina falsa de que vino un ángel, y vi un ángel con alitas, y vinieron dos querubines, y vimos un ángel, y soñamos un ángel, y empezaron a hacer culto a los ángeles. Entonces dice que se te hinche tu mente. ¿Ah? Muchas personas no, oigo a Dios, hablo con Dios. La Biblia habla de eso, hinchar tu mente. Porque Dios dijo que Él iba a guardar silencio. Nos dice en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, que dice que antes Él se comunicó así, ahora se comunica únicamente a través de la palabra que es Jesucristo. ¿Capish? ¿Qué parte no entendemos? Entonces vemos que mucha gente se hincha, ¿verdad? Que va a venir el meteorito, que va a venir el cometa, que la profecía dice la destrucción, que las dos señales más grandes. Cálmate, Ananías. Eso es hinchar tu mente, ¿verdad? Vanamente. ¿Qué es vanamente? O sea, que se te hincha tu cerebro sin que tengas un tumor. O sea, se te hincha sin tener algo adentro, hueco, teniéndolo hueco, hinchado en su mente carnal. 19. No teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentando y enlazado por las ligaduras de las coyunturas que crecen en el conocimiento de Dios. Pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué como
¿vivisteis en el mundo o sometéis a decretos? Dice el apóstol Pablo. Pero se fija, dice que, y no teniendo cabeza, y no teniendo cabeza. ¿Cuál es la cabeza? Aquí en la pizarra, Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Por eso muchas iglesias no tienen la cabeza, por eso viven en la sombra, hacen obras de la ley, dice que la salvación son por obras, diezmean, hacen fiestas solemnes, danzan dentro de las iglesias, judaicean. Si usted lee Apocalipsis, Revelación, capítulo del 1 al 3, del 2 al 3, ve las 7 iglesias de Apocalipsis, como Dios 3 veces reprende esas iglesias por los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces dice que Él los castigará y los entregará a la sinagoga de Satanás. Entonces dice esto, el que no tiene la cabeza. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la cabeza, no tienes el entendimiento. Y quizás tengas un falso amor, no tienes el amor de Dios. Para tener el amor de Dios, el amor ágape, tienes que tener el entendimiento y conocer a Dios. No teniendo la cabeza, del cual todo el cuerpo alimentando y enlazado por las ligaduras y coyunturas del crecimiento de Dios, porque si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué vinéis en el mundo y sometéis a decretos? ¿Por qué quieres judaizar? ¿Por qué quieres regresar a la ley? ¿Por qué quieres hacer cosas que no son para la iglesia? 21. No manejes, ni gustes, ni toques, ¿verdad? Esos son los rudimentos del mundo. No hagas esto, no hagas lo otro, córtate el pelo, ponte un velo, ponte una falda, córtate esa barba, córtate ese pelo, el pastor te va a disciplinar. Todos esos son rudimentos del mundo, rudimentos del mundo. No es una iglesia libre de acuerdo al corazón de Dios, ¿verdad? Porque una iglesia conforme al corazón de Dios, la autoridad final es la Biblia, ¿verdad? Cosas todas que han de parecer con el uso, ¿va? Que el pastor me regañó, que el pastor me puso en disciplina, que es una iglesia falsa, 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 falsa. 22, 23, las cuales como cosas tienen la verdad alguna apariencia, se ven como si fuesen de Dios, ¿verdad? Tienen apariencia. Vamos a danzar dentro de la iglesia, apariencia. Vamos a diezmar, apariencia. Vamos a hacer esto, apariencia. Vamos a hacer un retiro, apariencia. Tiene apariencia de piedad, pero no son de la piedad, dice la Biblia, ¿verdad? Todas esas cosas han de parecer con el uso según los mandamientos y doctrinas de los hombres, las cuales cosas tienen la verdad alguna apariencia, sabiduría en culto voluntario, y humildad, y en menosprecio del cuerpo, y no de honor de alguna satisfacción en la carne. Es muy importante que pongas atención a eso. Dice que el religioso tiene una cierta apariencia. Sí, te hablan de Dios, pero no hablan a Dios como está en la Biblia. Sí, te dicen, si hay pastores, también hay pastores que tienen una cierta apariencia, te engañan con una cierta apariencia. Y es muy importante que en esta cita que dice que Él nos perdonó de todo pecado. Al momento, dice en inglés, all trespass de la ley. Trespass es todos los decretos que se rompieron de la ley, nos perdonó. Todos los pasados, presentes y futuros. Nos perdonó como una nueva creación. ¿Se fijan? All traspases. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que somos perdonados, ¿verdad? Entonces debemos de saber que, no sé si en la Biblia en español tenga traspases, pero en inglés lo dice el capítulo 2, que Él nos perdonó. Entonces es muy importante la circuncisión espiritual. Cuando tú aprendas la circuncisión espiritual, nadie te puede engañar. ¿Cuál es tu condición
como santificado, ungido y bautizado por el Espíritu Santo para irte con Dios. Nadie te puede. Te perdonó, ya te perdonó todos tus pecados, presentes, pasados y futuros. Porque ¿qué es lo que se va al cielo? Tu alma, tu cuerpo no, se va para abajo, por eso está sepultada. Por eso Dios ya la considera sepultada. Por eso dice, el que quiera seguirme, tome su cruz, porque ¿qué pasó cuando Jesús tomó su cruz? Iba a donde la sepultura. Murió. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo todo coordina? ¿Alguna pregunta en esta epístola tan maravillosa de Colosenses capítulo 2? Bueno, vamos a predicar el Evangelio. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que estás firmes para tener ese amor y ese entendimiento, que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Las Escrituras dicen que tenías que tener fe en la preciosa sangre que Él derramó en la cruz, ¿verdad? Romanos 3:25. Al tener esa fe en la cruz, nosotros somos circuncidados espiritualmente. El templo, tu cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo, pero tu alma es amalgada con el Espíritu, ¿verdad? Y no hay vuelta atrás. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este estudio, porque a través de este estudio podemos entender exactamente esa seguridad eterna, esa circuncisión espiritual que muchos no entendemos y muchas personas no comprenden, que si el cuerpo peca, ¿qué pasa? Entonces podemos esclarecerlo a través de ti, a través de tu sabiduría. Padre, danos luz, entendimiento siempre para que nosotros podamos llenarnos cada día más de ti y ir como la aurora de verdad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Dios los bendiga.